Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un rato sobre la respuesta a incidentes. En general, vamos a ver un poco, un par de cosas generales, pero nos vamos a meter en un caso concreto y vamos a centrarnos sobre todo en el análisis forense, en la parte de DEFIR de la respuesta a incidentes. Soy Modesto Álvarez Rodríguez, trabajo en IPM, una división de RICO, trabajo como especialista en ciberseguridad y he dado unas cuantas vueltas en mi vida profesional. Bueno, ahí tenéis mis títulos universitarios, porque los demás son certificaciones y demás. Y lo único que quería comentar es que, aunque he hecho un poco de todo a lo largo de mi vida profesional, hace muchos años que me he dedicado a ciberseguridad, seguridad de la información, y era vale. Perdón. Hace muchos años que me dedico a seguridad de la información y también dentro de seguridad de la información he hecho muchas cosas, pero sobre todo en lo que más tiempo he dedicado es en la parte forense, en análisis forense. Inicialmente, sobre todo, de cara a juicios, de cara a lo que llamamos periciales informáticas o peritajes informáticos, y en los últimos años, o bueno, aunque siempre un poco ha tocado respuesta a incidentes y no deja de tener un poco de respuesta a incidentes las propias periciales, en los últimos años pues cada vez más orientado a respuesta a incidentes en empresas. Bueno, antes de todo, no va a ser una charla técnica, no va a ser un curso de análisis forense. Voy a dar por hecho que muchas de las cosas que voy a comentar técnicas ya las sabéis, o por lo menos habréis oído hablar de ellas. Luego al final habrá un turno de preguntas, con lo cual si queréis que profundice en alguno de los temas que vaya pasando por encima, pues me lo pedís, no hay ningún problema. Pero sí quiero, para aquellos que hayáis tenido alguna experiencia en forense o algún estudios o algún curso de análisis forense, quiero marcar un poco las diferencias entre un análisis forense clásico para una pericial, para un juicio, a un análisis forense de respuesta a incidentes. ¿Vale? Aquí abajo tenéis un poco el desarrollo de un caso típico de forense de una pericial, en el cual hay un proceso prácticamente lineal en el que se van recorriendo una serie de fases desde que nos llega el caso y empezamos a planificarlo hasta que lo ratificamos finalmente en la vista oral, si llega el caso, y esas fases se producen, pues eso, de manera lineal. Pues vamos quemando fases más o menos por orden. En un análisis forense de respuesta a incidentes, esto no es así. Bueno, lo primero, evidentemente, es que no hay una planificación, toca cuando toque. Sí que es verdad que se procedimentan las respuestas a incidentes, se prepara, etcétera, etcétera, pero cuando llega el caso no se planifica, se pone uno en marcha y punto. Y la otra parte es que la recogida de evidencias y el análisis de evidencias se hacen de forma cíclica. Es decir, no se hace primero toda la recogida y luego todo el análisis, sino que vamos recogiendo pequeñas evidencias, analizándolas, volviendo a por más, volviendo a analizarlas y así hasta que conseguimos llegar al objetivo, que es bueno, responder al incidente, solucionar todo el problema, y entonces sí que viene un informe final, eh, aprendizaje, ¿no? Lecciones aprendidas, y finalmente, pues también a veces se hace una presentación, lo que podría equipararse a la vista oral, bueno, pues se hace una presentación de las conclusiones
a la dirección de la empresa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo eso, la parte de recogida de evidencias y análisis, que es la parte más técnica, no se produce por orden, sino que es totalmente cíclica o incluso a la vez. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque en una respuesta a incidentes hablamos de un caso en caliente, no es un post-mortem, el incidente está en curso, con lo cual lo que necesitamos es ir respondiendo a las cosas más importantes lo antes posible para poder ir recuperando el sistema con una cierta garantía y finalmente recuperar el sistema lo más rápido posible. Recuperar el sistema lo hacen otros, pero el forense lo que tiene es que ir orientando a esos otros de cuándo pueden empezar a dar ciertos pasos. Precisamente por este problema con los tiempos, también a veces tenemos que ser menos escrupulosos que en una pericial con la validez legal de la evidencia. Tenemos que seguir dentro de lo posible procedimientos aceptados. Tenemos que intentar asegurar que la evidencia va a ser legal en un posible juicio posterior, pero a veces tenemos que llegar a compromisos y no podemos obsesionarnos con los procedimientos habituales, porque los procedimientos habituales pueden ser excesivamente lentos y puede ser que el propio trabajo del forense sea más perjudicial para la empresa que el incidente en sí, con lo cual tenemos que llegar a compromisos. Además, el llegar a compromisos con una cierta velocidad, con lo cual la cosa se complica. No podemos tener el trabajo tranquilo que se puede tener normalmente en una pericial informática. Y como decía, al final todo esto es una cuestión de tiempos. No tenemos la mayor diferencia, lo que más nos marca en este trabajo es precisamente la gestión del tiempo. Y bueno, digo gestión del tiempo, pero en realidad la verdad es que no gestionamos gran cosa. El tiempo, como intento poner un poco aquí, se nos escapa entre las manos constantemente. A mayores del tiempo hay otra cosa más que quiero comentar, y es que otra cosa que pasa en una respuesta a incidentes son los nervios, es la presión. Normalmente todo el mundo a tu alrededor está histérico, está en algunos casos incluso con posibles repercusiones para la salud de algunos, con lo cual no solo tenemos falta de tiempo, sino que tenemos mucha presión encima y tenemos que ser capaces de gestionar primero esa presión, primero esas relaciones con los demás, con la dirección de la empresa o con clientes, proveedores, etcétera, etcétera, para no perder excesivo tiempo por culpa de eso. ¿Vale? Es una situación compleja, pero es una situación que finalmente suele ser bastante satisfactoria, por lo menos cuando sale bien. Bueno, pues empezamos el caso. Vamos a ir a un caso concreto, como os decía. Vamos a ver un poco cuál es el proceso de una respuesta a incidentes concreta, no en general, sino de una concreta. Entonces, tampoco os voy a adelantar nada hasta que llegue el momento en el que vayamos descubriendo las cosas. Con lo cual, bueno, pues es una pequeña historia de terror o de policías, como queráis tomároslo. Lo primero que pasa es que alguien nos llama, ¿vale? Normalmente el forense, sea interno de la empresa o sea externo, no es quien detecta el incidente, para eso hay otra gente, y alguien nos llama para poner en marcha el equipo de respuesta a incidentes y tenemos que ponernos a ello. En este caso nos llaman un sábado por la mañana, el incidente se produce aparentemente el viernes por la noche y os cuento un poco lo que ha pasado. Bueno, primero, es habitual, es decir, los atacantes suelen aprovechar los momentos más vulnerables o los momentos incluso que creen que tienen más tiempo, con lo cual, bueno, pues atacan o hacen el impacto por las noches
o incluso, pues eso, si pueden, festivos o viernes que puede tener todo el fin de semana para actuar. O si no tienen todo el fin de semana para actuar porque no lo necesitan, como mínimo piensan que la víctima se va a dar cuenta 2 días más tarde, con lo cual para ellos es una ventaja. Pues este es el caso. Un sábado por la mañana la empresa no trabaja, pero da la casualidad de que hay una parte de la empresa que sí que, por lo que sea, decide conectarse en remoto y trabajar, hacer cualquier cosa, y se dan cuenta de que no pueden conectarse, de que los sistemas no responden, etcétera, etcétera, con lo cual llaman al departamento de informática, el departamento de informática comprueba lo mismo, tampoco se puede conectar, se presenta físicamente en la empresa y es cuando empieza a darse cuenta de que algo pasa. Como digo, el servicio no responde, algo está pasando y la primera intuición ya es clara. Estamos hablando de sistemas virtualizados y estamos hablando de que de repente la CPU está a tope, el acceso a disco está a tope y esas dos cosas juntas suele ser un síntoma bastante claro de algo. ¿Y ese algo qué es? Bueno, pues ese algo es un ataque de ransomware. En cuanto consiguen entrar en uno de los sistemas, lo confirman, se encuentran con las típicas notas de rescate en las que, bueno, pues nos dicen que tenemos que pagar para recuperar nuestros datos. Bueno, ya sabéis, no, nada del otro mundo, solo que en este caso nos ha tocado a nosotros y empiezan los nervios. Tenemos claro, hay un ransomware. Primer paso, y todavía estamos hablando del departamento de informática, todavía no llamamos a nadie. Bueno, pues tenemos que hacer un primer triaje. Revisamos la nota de ransomware y por la nota de ransomware y algún otro síntoma más, intuimos qué tipo de ransomware es. En este caso es un ransomware que estaba en ese momento bastante activo, que estaba de moda y está bastante claro, es NetWalker. NetWalker tuvo bastante actividad finales de 2019 y todo el año 2020, sobre todo a raíz de la pandemia, y coincide. El punto de tranquilidad es que la nota no nos dice nada de que hayan robado datos, no nos amenazan con publicar esos datos. Es una nota más, digamos, clásica, más antigua, en el sentido de que simplemente nos dicen que nuestros datos están secuestrados y que tenemos que hacer un pago para recuperarlos. Eso es bueno, dentro de lo malo es bueno porque tenemos copias de seguridad, tenemos una cierta tranquilidad de que funcionen, las hemos comprobado, tenemos buenos procedimientos al respecto. Por otro lado, el importe que nos piden es excesivo, es inasumible para la empresa, ni se plantea el pago por eso y por muchas otras cosas. Con lo cual, bueno, pues no es que nos quedemos tranquilos, tenemos que investigar, pero por lo menos la cosa no parece tan grave. Pero tenemos que saber cosas y para eso sí que ya empezamos por avisar al equipo de respuesta a incidentes. Ya sabemos que es un incidente de gravedad, entonces necesitamos investigar. Lo primero que necesitamos saber es si el incidente sigue en curso, es decir, si el ransomware sigue funcionando o qué nivel de alcance tiene, cuál es el impacto, entre otras cosas para saber si podemos empezar a recuperar copias de seguridad, ¿vale? ¿Y por dónde empezamos a investigar? Bueno, pues primero, tenemos que poner en marcha el equipo, el DEFIR, el forense, empieza a investigar, es en lo que me voy a centrar hoy, pero también que sepáis, y esto lo quiero dejar claro y quiero que nadie se llame a engaño, esto no es un trabajo únicamente técnico. La respuesta a incidentes, evidentemente, van a trabajar los administradores de sistemas, en la recuperación les corresponde a ellos o los pasos técnicos que haya que dar les corresponde a ellos,
Va a trabajar el equipo forense o el especialista forense para ir marcando los tiempos de esos pasos técnicos, para ir dando ciertas tranquilidades, para ir dando respuestas a las preguntas, pero también tenemos que tener muy cerca, tenemos que tener en el equipo especialistas en legislación, si puede ser en la legislación que atañe a esta empresa en concreto, ¿vale? No todas las empresas tienen los mismos requisitos legales, no todas las empresas tienen los mismos requisitos normativos, con lo cual también de compliance necesitamos tener a alguien cerca, puede ser la misma persona u otra. Y otra cosa que no tenemos que olvidar nunca, puede participar mucha más gente, pero otra que es fundamental en una respuesta de incidentes es un especialista en comunicación o comunicación corporativa, marketing o como queráis llamarlo. Durante un proceso de respuesta y después también de terminado el proceso de respuesta, hay que hablar con la dirección de la empresa, hay que hablar con los empleados, hay que hablar con clientes, proveedores, prensa, redes sociales, con las autoridades competentes. Entonces, el equipo legal, normativo y de comunicación tienen que estar atentos a lo que va pasando, tienen que decidir el mensaje o ya tienen predeterminado un poco las líneas de actuación, el mensaje que se va a transmitir en cada caso. Y es un trabajo delicado, en el que también hay que pensar con calma y no puede ser el equipo informático, los administradores de sistemas o el forense el que se dedique a esto, porque entonces no hace su trabajo, ¿vale? Tiene que haber las dos partes o las 4 partes en este caso, o 5 partes. El forense, ¿por dónde empieza el forense? Bueno, pues lo primero, no hay un criterio claro en el que digamos siempre vamos a empezar por este sitio. Lo normal es empezar o bien por el primer equipo que se haya detectado que esté infectado, o bien por un equipo que sea especialmente crítico o que sea especialmente interesante, o que parezca en ese momento especialmente interesante, ¿vale? En este caso coincide. El primer equipo que se miró, que miraron los administradores de sistemas, era el servidor de ficheros o uno de los servidores de ficheros. Fue en el que se identificó la nota de ransomware, etcétera, etcétera. Y además, en un ataque de ransomware, un servidor de ficheros es un equipo importante. Con lo cual, empezamos por ahí. Lo vamos a llamar file server por ponerle un nombre. Es un equipo Windows. Lo cual no quiere decir nada, pero bueno, también es un indicio de qué puede estar pasando, porque bueno, a nadie se le escapa que hay un porcentaje muy alto de ataques de ransomware que van solo a equipos Windows, podría ser el caso, y empezamos analizando ese equipo. Ese equipo tiene es una máquina virtual, con lo cual es muy fácil que los administradores de sistemas nos generen un snapshot y analicemos ese snapshot, pero también podríamos, si el equipo sigue funcionando, que si es el caso, podríamos entrar directamente en el equipo y extraer evidencias. ¿Por qué no extraer evidencias apagando el equipo, clonando el disco, como haríamos en una máquina física, en una pericial? Pues sobre todo por tiempos. O sea, clonar un disco lleva mucho tiempo y no tiene sentido esperar a terminar un clonado, aunque eso nos asegure mejor la evidencia que lo que vamos a hacer, pues necesitamos respuestas rápidas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que extraer los datos de ahí. En este caso, además, tenemos el snapshot, con lo cual todavía lo facilita más. ¿Y qué es lo primero que nos interesa? Bueno, pues lo primero que nos interesa desde el principio, para empezar el análisis, lo primero que nos interesa es llegar hasta el origen. O sea, tenemos que llegar lo más rápido posible al inicio del incidente, para luego volver hacia adelante con más calma. Pero llegar al inicio del incidente es vital.
Con lo cual, vamos a intentar averiguar eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues los dos artifacts más importantes normalmente en este tipo de ataques, por lo menos para empezar el análisis, es la Master File Table, la MFT, y el registro de eventos de Windows y concretamente el registro de seguridad. Probablemente todos. Nos vamos a traer muchos más artifacts, etcétera, etcétera, pero vamos a empezar por analizar estas dos cosas más o menos a la vez. Y vamos a analizarlas normalmente desde el momento en el que se detectó todo hacia atrás en el tiempo, hacia el pasado. ¿Vale? Vamos a ir viendo qué cosas podemos ver para poder llegar al origen lo más rápido posible. Y no sabemos cuándo es el origen. A nadie se le escapa que hoy por hoy los ataques de ransomware no empiezan cuando empiezan a cifrar. Empiezan mucho antes, a veces días, a veces semanas, a veces incluso meses. Punto importante, forense, que dije que no iba a meterme mucho en interioridades forenses, no es un tema técnico, pero quiero insistir mucho. Atención a los datos de configuración de fecha y hora del sistema. Cuando estamos atendiendo un incidente, normalmente vamos a terminar analizando varios equipos. Esos distintos equipos pueden tener diferentes horas, pueden tener pequeños desfases unos con otros y luego además cada equipo tiene sus logs en formato UTC, o sea, con las fechas y horas en UTC y otros logs aparecen en formato de hora local del sistema. Con lo cual tenemos que tener muy claro, muy apuntado el desfase que tenga este equipo en concreto, ¿vale? Y voy a hacer otro pequeño parón técnico, probablemente el último, para ver con qué extraigo esos artifacts. Ya dije, no vamos a hacer un clonado del disco, no tiene sentido perder tanto tiempo en este caso. Entonces, tenemos básicamente dos posibilidades. Extraer los artifacts a mano, sea del snapshot o sea de la máquina en caliente, o extraer los artifacts con alguna herramienta de triaje, que normalmente esto sería ya en la máquina en caliente, pero bueno, también se puede hacer del snapshot. Me da un poco igual. Yo personalmente lo que hago es utilizar una herramienta de triaje y complementarla extrayendo a mano alguna que otra cosa más que a mí me gusta analizar, etcétera, etcétera. En este caso, todas las herramientas de triaje que conozco nos extraen los registros de eventos de Windows y la MFT, con lo cual nos podría servir. Aquí os pongo algunas herramientas de triaje, las dos que yo más he usado o que más me gustan son las dos primeras. WinTriage, espero que la conozcáis porque además es española, muy recomendable. Y antes de que existiera WinTriage, pues la de Brimor Labs también. Yo la he usado bastante. Son herramientas gratuitas, con lo cual no hay excusa. Para extraer los datos a mano, siempre y cuando el disco no esté cifrado a nivel de sistema operativo, nos sirve, por ejemplo, FTK Imager, que nos permite extraer la información, los ficheros que queramos, sin tocarlos, es decir, sin modificar timestamps, porque accede a nivel de la MFT y de forma, por tanto, bastante pulcra, bastante limpia. Nada, lo dicho, las herramientas de triaje nos suelen extraer también la información de la configuración de hora del sistema. Si no la utilizamos, eso tenemos que extraerlo a mano. Y empezamos a analizar. Ya tenemos algunos artifacts para analizar. Vale, ¿qué miramos? Bueno, pues la alarma vamos a suponer que se produjo sobre las 11 de la mañana o que quien se dio cuenta a esa hora. Bueno, pues vamos a ir en principio con la MFT desde esa hora hacia atrás.
Y lo primero que vemos es que las notas de rescate empiezan a crearse en el disco duro a las 6:53 de la mañana. En este caso os voy a hablar de fecha y hora local, ¿vale? Aunque normalmente lo anunciamos, o sea, lo apuntamos siempre en formato UTC, por lo menos yo, pero para facilitar un poco las cosas os lo digo en hora local. Y vemos eso, que las notas de rescate empiezan a aparecer a las 6:53 y el proceso de cifrado un poco antes. ¿Por qué digo las notas de rescate? Bueno, pues porque resulta que este ransomware lo que hace es ir carpeta por carpeta, cifra los archivos de esa carpeta y genera en esa carpeta una nota de rescate, con lo cual no hay una nota de rescate única en este disco duro, sino que hay un montón de ellas, lo cual en cierta medida nos facilita verlas en la MFT y nos facilita encontrarlo, aunque tampoco sería muy difícil. Mientras tanto, ya tenemos una hora importante, las 6:53. Mientras tanto, vamos haciendo lo mismo con el registro de eventos de seguridad y nos encontramos un poco antes de empezar las notas de rescate, que puede ser importante o no, nos encontramos a las 6:51 un logón de tipo 3 con el usuario, con un usuario administrador, que yo aquí llamé admin 1, ¿vale? A través de la red, es un logón type 3. Un logón type 3 podría ser perfectamente un acceso a una carpeta compartida, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio no debería ser muy normal un acceso de una máquina a otra con un usuario administrador de dominio, además, a las 6:51 de la mañana. Bueno, pues consultamos a los administradores de sistemas, consultamos al departamento de informática de la empresa y nos dicen que sí, que es normal, que ellos utilizan tareas programadas para ejecutar tareas de administración de sistemas en remoto de unos ordenadores a otros, etcétera, etcétera. Vale, aunque sea normal, nos lo apuntamos y nos lo apuntamos porque es un hecho, es un riesgo, es una falsa, es una mala medida de seguridad, ¿vale? Es un riesgo y por lo tanto a lo mejor puede haber influido en lo que está pasando. Nos lo apuntamos sin más. Pero tenemos que seguir porque no hemos encontrado cómo ha llegado el intruso. Poco antes, 3 minutos antes, ya nos encontramos un logon type 10. Un logon type 10 es un acceso por escritorio remoto, por RDP, con otro usuario administrador de dominio diferente y además desde un controlador de dominio hacia el file server. Vale, eso ya es más raro. Ya es más raro porque un escritorio remoto a las 7 de la mañana un sábado es como mínimo raro. Puede ser que en la empresa trabajen mucho la gente y sobre todo los administradores del sistema, pero necesitamos preguntarlo. Y vemos poco antes, poco antes, un par de horas antes, a las 4:15, vemos otro logon type 10, otro escritorio remoto, con un usuario 1 lo vamos a llamar, desde otro servidor, ¿vale? Ya tenemos 3 servidores que podrían estar implicados. El servidor de ficheros, el controlador de dominio y el que aquí llamé servidor 2. Consultamos otra vez y esta vez nos dicen que no, que es imposible que sea un usuario legítimo, ¿vale? Con lo cual hay muchísimas posibilidades de que sea el intruso. Vamos, casi seguro. Aún así, tenemos que seguir investigando. Con esto no sabemos nada, porque si nos han entrado por escritorio remoto desde el controlador de dominio y 2 horas antes del servidor 2, hay que averiguar cómo llegaron al controlador de dominio y cómo llegaron al servidor 2. Como queremos llegar lo más rápido posible al origen, nos vamos a la hora más antigua, a las 4:15. Y por lo tanto pasamos a analizar servidor 2. Y en servidor 2 tenemos un problema. En servidor 2 vemos la nota de rescate y en esta nota de rescate es diferente. Esta nota de rescate nos anuncia que han robado información y nos amenazan con hacerla pública. Con lo cual, bueno, pues tenemos
dos consecuencias a sacar de esto. Entonces, vamos a reevaluar un poco lo que tenemos. Tenemos, primero, movimientos laterales por escritorio remoto. Primero con un usuario y un tiempo después con un administrador del dominio. Por otro lado, preguntamos y resulta que el usuario, que a priori por el nombre no lo parecía, resulta que también es administrador de dominio. Bueno, vale, no, ahora mismo tampoco nos aporta gran cosa, aunque es extraño que haya cambiado de usuario el intruso. El que tengamos movimientos laterales por escritorio remoto, punto número 1, y que la nota de rescate varíe de un servidor a otro, es un indicador bastante claro, pero bastante claro, de que nos encontramos ante un OR, ante un Human Operated Ransomware. Es decir, no es un ransomware que haya entrado y se haya distribuido automáticamente por la red, porque un ransomware que se distribuye automáticamente por la red, por lo general no muta, no varía. Otra cosa sería un APT en el que va un comando y control, cambia de sistema operativo, etcétera, etcétera, pero esos son ataques que normalmente no son ransomware y normalmente van con otras intenciones. En este caso, un ransomware que varía no es muy normal que sea automático. Y por otro lado, si hay conexiones por escritorio remoto, esto nos lo fortalece. O sea, hay una persona detrás, hay una persona que ha estado esa noche haciendo cosas en nuestros sistemas. Y el segundo punto es que el impacto se eleva porque podría haber exfiltración. Es decir, no lo sabemos seguro, pero nos están amenazando con que han robado información y la van a publicar y esa amenaza hay que tomársela en serio, ¿vale? Tendremos que comprobar dentro de lo posible si eso es verdad y hasta qué punto ha llegado esa exfiltración. Con lo cual tenemos que redefinir un poco nuestros parámetros. A pesar de eso, seguimos por el servidor 2 y hacemos lo mismo. Extraemos artifacts, o bien con una herramienta de triaje o bien a mano, o las dos cosas, y seguimos analizando igual. Seguimos por la MFT y por el registro de eventos de Windows de seguridad sobre todo. Y, insisto, atención a la hora de sistema porque puede variar respecto al file server que hemos analizado ya. Entonces, nada, nos cogemos, habíamos tenido a las 4:15, bueno, pues desde las 4:15 hacia atrás empezamos a mirar. Lo primero que hacemos es confirmar, es decir, nos vamos al registro de eventos de Windows, concretamente al rdp client.operational, y ahí vemos una conexión saliente de escritorio remoto de RDP hacia file server a las 4:15. ¿Por qué confirmamos eso? Bueno, pues porque necesitamos, a ser posible, para llegar a conclusiones o para estar seguros de nuestras conclusiones parciales, necesitamos llegar a esa misma conclusión o confirmar esa conclusión desde dos registros de eventos distintos y, si puede ser, desde dos dispositivos diferentes. Si en uno vemos que ha llegado una conexión RDP desde servidor 2 y en servidor 2 vemos una conexión RDP saliente, misma fecha, misma hora, hacia el mismo sitio, vale, pues lo podemos confirmar. Si no lo encontráramos en servidor 2, podríamos incluso sospechar un spoofing, podríamos sospechar que el atacante ha hecho un IP spoofing suplantando a servidor 2 para entrar en file server. No es el caso, ¿vale? Confirmamos que todo ha ido como parecía que iba y seguimos entonces analizando servidor 2. Y vamos, como os digo, hacia atrás, desde las 4:15 hacia atrás. Y vemos conexión saliente a las 4:09 a un servidor, por el nombre, aparentemente un servidor de backup. Seguimos hacia atrás. A las 2:57 vemos un intento de conexión a escritorio remoto a otro servidor de backup distinto. En este caso es un intento, es decir, no lo ha conseguido. Algo ha pasado entre las 2:57 y las 4:09 que ha conseguido credenciales, o no, o a lo mejor
simplemente está probando, pero nos lo anotamos. Y a las 2:53 lo que vemos en servidor 2 es una conexión entrante, también por escritorio remoto y también, y desde una IP que de momento, que hasta ahora no la teníamos, no la conocemos, no nos aparece el nombre de equipo, nos aparece solo la IP y nos aparece con otro usuario 1. Bien, llega el momento de consultar. ¿Y qué nos dice sistemas? Bueno, pues sistemas nos dice que la 172.17.1.1 está en el rango de IPs que se le alquilan a los usuarios que se conectan en remoto a través de la VPN, ¿vale? Con lo cual es un usuario que se ha conectado a través de la VPN. Bien, la VPN nos confirman que la sirve el firewall, que el firewall es un firewall de la marca Fortinet, del fabricante Fortinet, que hay 2 firewalls en alta disponibilidad y que, bueno, pues ahí lo tienen configurado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues evidentemente ya vamos llegando al origen, o parece que vamos llegando al origen, con lo cual el siguiente paso es empezar a analizar el firewall, los firewalls. Y para eso, en este caso no tenemos MFT, no es un Windows, no tenemos registro de eventos, pero tenemos los logs del propio firewall. Tenemos un log de tráfico, el log de la VPN, bueno, tenemos diferentes logs. Nos centramos sobre todo en estos dos, lógicamente. Primero en la VPN para ver cuál es la IP pública desde la que se han conectado en ese momento y más detalles, y luego tráfico también para ver qué ha entrado, qué ha salido, etcétera, etcétera. Insisto otra vez, y por última en este caso, atención a la hora del sistema también del firewall. Es muy habitual encontrarnos en una empresa que todos los equipos Windows sincronizan su fecha y hora con el controlador de dominio. Los equipos Linux, cada uno, o Linux o Unix que sea, cada uno sincroniza con un sitio distinto o algunos ni siquiera sincronizan. Y luego la electrónica de red, pues cada una de su padre y de su madre también, pues sincroniza probablemente con el fabricante o algunas ni siquiera sincronizan. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas porque aquí es más probable todavía que haya un desfase de hora. No quiero decir, si hay un desfase de hora, por supuesto nos toca ajustar eso a la hora de correlar los logs de unos y otros. Bueno, pues en el firewall confirmamos esa conexión a las 2:53 desde la 172.17.1.1 hasta servidor 2 y lo mismo, tenemos esa conexión. De momento no nos interesa lo que ha pasado después, tiramos hacia atrás. Vamos a intentar llegar al origen. Bueno, pues a las 2:50 se produce la conexión. O sea, el 172.17.1.1 se da a un equipo que se conecta a la VPN a las 2:50. Y la IP pública aparentemente se geolocaliza en Polonia. Puede ser correcto, puede ser que no, ya lo averiguaremos, pero bueno, de momento suena raro, ¿vale? Y esta conexión se realiza con un usuario, la VPN está configurada con usuario y contraseña, no hay certificados digitales de cliente ni nada parecido, es una VPN de acceso remoto, o sea, client to network, y se realiza con las credenciales de un usuario que hasta ahora no conocíamos y que llamaremos usuario 2. También miramos un poco la configuración para ver por dónde nos estamos moviendo, la configuración del firewall. Vemos que se trata de una VPN SSL. Vemos que a los usuarios que se conectan a esa VPN se les mete en un grupo que se llama VPN SSL Administradores y que ese grupo proporciona acceso a quien se conecte a toda la red de la empresa. La red de la empresa está segmentada, pero desde aquí tenemos acceso a todo. Bueno, tomamos nota. Insisto, puede ser bueno, puede ser malo o puede pasar a no tener nada que ver con el incidente, pero a lo mejor podemos incluirlo en nuestro informe de recomendaciones final porque son cosas que se deberían mejorar, ¿no? Que se deberían revisar. Vale, pues tenemos un usuario 2,
un usuario 2 que se ha conectado a la VPN a esa hora y aparentemente fue quien hizo todo el proceso de ataque y el cifrado final esa noche, ¿no? Vale, pues vamos a ver otro tipo de conexiones del usuario 2. O sea, ¿qué ha hecho ese usuario 2 antes de ese día en el sistema? En el sistema no, en la VPN. ¿Qué conexiones hay? Bueno, pues vemos que excepto esta y poco más, todas las conexiones de usuario 2 a la VPN se realizan desde una IP de Orange, bueno, podría ser de lo que sea, y geolocalizada en Zaragoza. Bien, vale. Todas desde Zaragoza y una desde Polonia ya empieza a ser cada vez más raro. Vemos otra desde Polonia 2 días antes y otra 3 días antes. Bien, son IPs distintas, pero todas geolocalizadas en Polonia, lo cual no quiere decir que el atacante esté en Polonia, pero bueno, desde luego no parece que se hayan hecho desde Zaragoza y eso ya es raro. Y la primera conexión, que fue 3 días antes, por la noche, a las 23:27, unos minutos antes de esa conexión, hay otra conexión desde Zaragoza que no se había cerrado todavía. Con lo cual, eso ya sí que es más raro. O sea, el mismo usuario, bueno, depende de un poco de cómo usen la VPN en la empresa, pero el mismo usuario conectándose a la vez desde Zaragoza y desde Polonia, bueno, pues a lo mejor sí la empresa lo tiene configurado así, pero no debería ser muy normal, con lo cual también nos lo apuntamos. Y filtrando hacia atrás hasta el origen de los logs que tenemos en el firewall, no vemos nada más sospechoso, por lo menos de momento, con ese usuario. Bueno, preguntamos. Bien, ese usuario 2, es una empleada que teletrabaja desde Zaragoza, está en su casa, todo cuadra, ¿vale? Está trabajando desde Zaragoza, con lo cual la IP de conexión siempre es desde Zaragoza, además siempre es la misma, con lo cual o no reinicia mucho el router o tiene una IP fija, no me acuerdo ahora mismo cuál era el caso. Entonces, aparentemente el atacante le robó la VPN, le robó las credenciales y 3 días antes del ataque entró por primera vez en el sistema desde Polonia. Bueno, ahora la pregunta es otra. ¿Cómo le robó las credenciales? ¿De dónde sacó el atacante las credenciales de usuario 2 para poder entrar por la VPN? Bueno, pues ante esto, lo primero que se nos ocurre o lo primero que planteamos es lo típico. Las estadísticas dicen que el elemento más débil de la cadena es el usuario, que probablemente haya sido algún tipo de ingeniería social, un phishing o algún otro tipo de ingeniería social mediante el cual pudieron infectar el ordenador de la empleada para robarle las credenciales. Me da un poco igual. Todo esto implica, primero, hablar con la empleada, pero sobre todo, analizar su equipo. Bueno, pues aquí se complica un poco por la distancia, pero bueno, extraemos también información del equipo, extraemos artifacts del equipo de Zaragoza, del usuario 2. En este caso extraemos más cosas, o sea, necesitamos analizar si en el equipo hay malware o hay rastros de que lo haya habido en algún momento, buscamos métodos de persistencia, buscamos otro tipo de cosas, buscamos navegación, a ver por dónde ha navegado en los últimos días ese equipo, buscamos emails, síntomas de phishing. Es una búsqueda un poco a ciegas, porque aunque podrían haberle quitado las credenciales hace 3 o 4 días, podrían habérselas quitado hace 3 meses y usarlas hace 3 o 4 días. No sería lo más normal, pero podría haber pasado. En cualquier caso, como veis, no vamos nunca pisando sobre seguro, por lo menos al principio, sino que vamos un poco con suposiciones basadas en evidencias, basadas en nuestra experiencia también, pero no dejan de ser suposiciones. En el equipo de Zaragoza encontramos también conexiones entrantes por TeamViewer en esos días. Consultamos y no tienen nada de malo, son de los propios administradores de sistemas.
con lo cual no hay ningún tal, no encontramos ningún malware, no encontramos nada de persistencia, no encontramos nada que nos indique que hayan robado las credenciales directamente del usuario. La usuaria, por supuesto, tampoco es consciente de que le haya pasado nada, pero bueno, eso tampoco quiere decir mucho porque casi nunca son conscientes y si lo son, muchas veces no te lo reconocen. Es rara la vez que un usuario te dice, ostras, sí, hace 4 días me llegó un mail raro, pulsé en el enlace, pero no pasó nada. Eso no es muy normal que te lo vayan a contar. Pero bueno, en principio no vemos nada extraño. De todas formas, sabemos con qué credenciales han entrado, con lo cual tenemos un pequeño paso a nivel, digamos, threat intelligence de buscar información sobre esas credenciales, a ver si han sido, por ejemplo, en Have I Been Pwned o en algún sitio, si las vemos publicadas o si las vemos consideradas como vulnerables, ¿no? No lo encontramos, no encontramos nada sobre esas credenciales, pero mientras estamos buscando, ya que estamos buscando en la Red Onion, bueno, pues buscamos también en los foros habituales o buscamos por ahí a ver si tenemos alguna indicación, alguna reivindicación por parte del grupo Netwalker de que nos haya hackeado. Y efectivamente la encontramos. O sea, encontramos la nota, encontramos la afirmación de que han robado información, el plazo para pagar, la amenaza de publicar esa información por ahí y también, por desgracia, encontramos que publican capturas de pantalla en la que demuestran o pretenden demostrar que tienen información nuestra. Incluso hasta aquí podríamos considerar que no hay exfiltración. Quiero decir, esas capturas de pantalla pudieron hacerlas en nuestros sistemas y exfiltrar solo las capturas de pantalla. Pero la verdad es que la cosa se pone negra. Tampoco importa demasiado, pero bueno, a la empresa aparentemente no le importa tanto si hay exfiltración, pero bueno, pues también depende de qué es lo que hayan robado, ¿vale? Entonces, bueno, de momento tenemos esa mosca detrás de la oreja. Volvemos al firewall, vamos al firewall al día -3, al día en el que creemos que se conectó el intruso por primera vez, o por lo menos la primera vez que se conectó desde una IP distinta que no sea la de Zaragoza, os digo, la de Polonia. Y bueno, pues no tenemos mucha información previa. Sí que tenemos como hora y media antes de que se conectara por primera vez a la VPN, tenemos unos cuantos, tampoco muchos, aquí puse muchos, pero la verdad es que tampoco eran demasiados, pero sí unos cuantos intentos de conexión a la VPN erróneos, es decir, con usuarios erróneos, con usuarios correctos pero contraseña errónea, etcétera, etcétera. La mayoría además con usuarios erróneos, con lo cual da pinta de que, bueno, pues estaba haciendo alguna especie de ataque por fuerza bruta, no muy fuerte, porque un ataque por fuerza bruta potente en hora y media da tiempo a probar un montón de credenciales y no era el caso, había como 15, 20 intentos, pero sí aparentemente un ataque por fuerza bruta a mano, o sea, un ataque por fuerza bruta a mano, no automatizado ni nada de esto. Aún así, es raro. La pena es que los intentos erróneos en el log del firewall no nos aparece la IP de origen, con lo cual tampoco podemos estar 100% seguros de que sea desde Polonia o de que sea el intruso. Pero vamos, huele totalmente a esto. Es raro, de todas formas es raro, porque ya puestos a entrar, primero, si vemos que no te bloquea a la hora cuando haces 3 o 4 o 5 intentos erróneos, pues coño, ya lanzas un ataque automatizado y a por todas. Ya una vez que te das cuenta de que el firewall no te está bloqueando, no te está detectando, bueno, en cualquier caso, bueno, pues lo de siempre, tomamos nota y seguimos un poco
investigando. Como no sabemos muy bien por dónde seguir investigando, hacia atrás, porque lo que nos interesa es llegar al origen, bueno, pues buscamos un poco vulnerabilidades del sistema operativo del firewall. En este caso, el firewall tenía la versión 5.6.7 instalada, que tenía más de 2 años, con lo cual estaba poco actualizado. Buscamos vulnerabilidades de esa versión y simultáneamente buscamos, bueno, pues la actividad de NetWalker en ese año y vemos que, bueno, pues a raíz de la pandemia, ya veis, abril 2020, NetWalker recomendaba a todos sus secuaces, a todos sus afiliados, atacar o bien por RDPs vulnerables o bien por RDPs expuestas a Internet o bien por VPNs mal configuradas o vulnerables. Y como estamos hablando de NetWalker, estamos hablando de fechas que coinciden, estamos hablando de una entrada por VPN, bueno, pues prestamos un poco más de atención a las vulnerabilidades de esa versión del sistema operativo del Forti. Y nos encontramos dos vulnerabilidades antiguas, ya lo veis, 2018-2019, críticas y que además, utilizadas en conjunto, permiten obtener credenciales de una sesión VPN SSL que esté activa en ese momento. Y ostras, esto nos cuadra bastante con lo que hemos encontrado, ¿vale? Lo explico de nuevo. Se supone, con una de las vulnerabilidades, lo que nos permite es, si hay una sesión, lo que nos permite es acceder a las sesiones activas en ese momento, acceder a todos sus datos y la contraseña se guarda sin cifrar. Y la otra vulnerabilidad nos permite acceder a esa contraseña, con lo cual, en conjunto, si el atacante da la casualidad de que se encuentra un usuario conectado en ese momento a esa VPN SSL, podría robarle las credenciales. Con lo cual, blanco y en botella. O sea, a las 23:19 se conectó la usuaria legítima desde Zaragoza con su usuario 2. Desde las 22 horas es posible que el intruso estuviera por allí haciendo pruebas y mirando a ver cómo poder entrar, y 10 minutos después, ni siquiera 8 minutos después de que se conectara la usuaria legítima, el intruso se conecta con sus credenciales. Y se conecta además sin previa fuerza bruta, en el sentido de que usuario 2 no lo había probado previamente con distintas contraseñas. Con lo cual ya tenemos bastante claro, no hay una certeza absoluta, pero bastante claro por dónde ha entrado el intruso. Entonces, volvemos a recapitular un poco. No tenemos aparentemente un ataque por ingeniería social, lo cual ya se sale un poco de la estadística, pero también hay que reconocer que en aquellos tiempos eran ataques habituales. Hubo unos meses en los que los Human Operated Ransomware entraban más por vulnerabilidades o sobre todo por RDPs expuestos, que todas las empresas que se fueron a teletrabajar empezaron a abrirlo todo y se expusieron muchísimos escritorios remotos. Bueno, pues este es el caso, no hubo ingeniería social y entraron por una vulnerabilidad del firewall que ya estaba parcheada, ya existía parche, pero no estaba actualizada en el firewall, ¿vale? El firewall necesitaba una actualización urgente. Y la entrada inicial es por VPN, por esa VPN SSL. Vale, entonces podemos hacer algo, podemos indicarle a la gente de sistemas que empiece a recuperar, la puerta está cerrada o podemos cerrarla ya para asegurarnos de que no vuelva a entrar. Bueno, pues no tenemos un 100% de seguridad. Podría haber implantado un backdoor el atacante por si le cerramos la VPN, entrar de otra manera. Pero sí que sabemos que no es el modo de actuar habitual en ese grupo. Con lo cual, bueno, pues ahí podemos
tener una cierta tranquilidad. Otra cosa que sabemos, y eso no lo hemos averiguado nosotros, sino que ya lo averiguó los administradores de sistemas en un primer momento, es que este ransomware, el malware, no tiene persistencia. Es decir, no se esconde para que si reiniciamos el equipo volver a arrancar, etcétera, etcétera. No, hemos comprobado que si reinicio un equipo que está en ese momento cifrándose, al terminar de reiniciar no continúa el proceso de cifrado y el malware no se queda en ningún sitio, ¿vale? Con lo cual el malware se lanza, en este caso el atacante lo ha lanzado a mano en el servidor o los servidores que lo haya lanzado, se queda en memoria y cuando acaba, acaba y desaparece, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tenemos más buenas noticias. Dentro de lo malo, pues tenemos buenas noticias. Decidimos que podemos cerrar la puerta con un grado alto de seguridad, es decir, si desactivamos la VPN SSL, la tenemos cerrada, podríamos desactivar solo ese usuario, pero sigue siendo vulnerable y no es el momento de ponernos a actualizar el firewall. Si lleva 2 años sin actualizar, este no es precisamente el momento. Pero si no es vital esa VPN SSL para que la gente vuelva a trabajar, ¿vale? Si pueden trabajar de otra manera o los que están in situ, pues mejor, bueno, pues podemos desactivar esa VPN durante unos días o lo que tardemos en recuperar. Y podemos empezar a recuperar cosas del backup, ¿vale? Que es otra de las buenas noticias que ya nos dan un pistoletazo de salida. Es decir, tenemos que el incidente está contenido. Acordaros de las fases de un incidente, o sea, de una recuperación, de una respuesta a incidentes, contención, mitigación y recuperación. Bueno, pues el incidente está contenido porque no va a más, el incidente está mitigado, ya no está el malware en los sistemas y por lo tanto podemos empezar la recuperación. Bien. Le pedimos al equipo que se va a poner a recuperar que no recupere ningún equipo que todavía no hayamos analizado o que por lo menos nos genere un snapshot de esos equipos porque nosotros no hemos terminado nuestro trabajo. Todavía tenemos que analizar muchas cosas porque sabemos por dónde entró originalmente, pero necesitamos saber el alcance, a qué servidores ha afectado esto y necesitamos saber si puede ser paso a paso todo lo que ha hecho hasta el final, ¿vale? Entonces, nada, ponemos en marcha esto y tiramos para adelante. Y ahora sí tiramos para adelante. Es decir, ya hemos llegado al origen, ahora poco a poco vamos siguiendo los pasos del atacante desde que entró por primera vez hacia adelante para ver todo paso por paso lo que el atacante fue haciendo y por dónde fue pasando, qué servidores ha tocado, qué usuarios ha tocado, qué ha hecho. Y esto ya lo podemos hacer, entre comillas, sin tanta prisa y sin tanta presión. Insisto, en respuesta a incidentes siempre hay prisa y siempre hay presión. Y en este caso, además, como todavía no está recuperado, los usuarios todavía no pueden trabajar, la dirección todavía sigue preguntando ¿y cómo es que tardáis tanto? Etcétera, etcétera. Pero, bueno, nuestra presión como forenses más grande era hasta este momento, ¿vale? A partir de este momento, nuestra presión se relaja un poco y ya hay más gente recuperando y nosotros podemos analizar con un poco más de calma. Nada, lo dicho, vamos analizando y documentando. Entonces, nos vamos al día -3. La primera conexión. La primera conexión que hemos visto, nos ponemos a analizarla. Y como la primera conexión fue a la VPN, nos vamos al firewall. Entonces, lo que vemos es que el atacante, nada más conectarse, acordaros, 23:27, bueno, pues a las 23:28, un minuto después, empieza un escaneo de toda la red, pero no un escaneo global de todos los puertos, no. Va concretamente a los puertos 139, 445 y 3389, que supongo que a todos os suenan. 3389
si su manera de hacer movimientos laterales aparentemente hasta ahora ha sido por escritorio remoto, pues por eso busca 3389, lo cual también nos indica que probablemente está atacando sistemas Windows, ¿vale? O sea, busca sistemas Windows, con lo cual también podemos estar tranquilos respecto al el resto de los sistemas de momento. Y el 139.445 también nos indica un poco el tema de los sistemas Windows, pero bueno, pues es más raro. Probablemente está buscando alguna de las múltiples vulnerabilidades que hay en el 445 y alguna menos en el 139 en sistemas Windows, y a lo mejor es su forma de entrar cuando no tiene credenciales, o bueno, no sabemos exactamente qué es lo que estaba buscando, pero está buscando esos 3 puertos. Bien. Entonces, ¿qué más vemos? Vamos viendo, volvemos al servidor 2, confirmamos que el servidor 2 es el primer equipo al que consigue conectarse, y en servidor 2 lo que vemos es intentos de conexión por red, con el tipo de logón 3, con distintos usuarios durante el escaneo. Vale, eso se corresponde perfectamente con el escaneo al 139.445, tiene toda la pinta, ¿no? Probablemente cuando analicemos otros equipos también nos encontraremos intentos de conexión por red con distintos usuarios, tal. Y además ya sabemos qué tipo de escaneo es. O sea, ya sabemos que no es un escaneo simplemente para ver si el puerto está abierto, sino que realiza intentos de conexión con distintos usuarios, que puede ser un ataque de fuerza bruta muy básico, pero desde luego a él le funcionó, con lo cual, bien. Al poco tiempo consigue una conexión también por red, también un Logon Type 3, con usuario 3, que tampoco lo habíamos visto hasta ahora. Bueno, ¿qué puede ser? Fuerza bruta podría ser si las contraseñas son débiles, que nosotros no lo sabemos y tampoco nos lo van a reconocer en la empresa, pero no hemos visto tantos intentos de conexión como para que realmente esto haya sido fuerza bruta. Tiene más pinta, y volvemos con las sensaciones más que con las evidencias, tiene más pinta de que esto haya sido un pass de hash con algún tipo de vulnerabilidad de SMB o de alguna de estos puertos, o de NetAPI, bueno, lo que sea. Pero tiene más pinta de que haya sido un pass de hash. ¿Y por qué además tiene pinta de que haya sido un pass de hash? Porque si realmente hubiera conseguido credenciales, que sería lo que tendría con fuerza bruta, y no simplemente un token, un hash, probablemente hubiera intentado conectarse con un Logon Type 10, o sea, con escritorio remoto, a ver si le funcionaba. Pero si lo que tienes es un hash, o sea, si lo que tienes es el token de la sesión, eso no lo puedes transformar en una sesión de RDP. Por lo menos yo no sé la forma. Con lo cual, bueno, pues si no lo intentó, probablemente es que ese sea el tipo de ataque. ¿Qué consiguió el atacante el día -3? Pues la verdad es que consiguió poca cosa. Bueno, poca cosa. A priori poca cosa. Ha hecho un escáner, se lleva un listado de equipos Windows, de equipos posiblemente vulnerables, si lo que estaba era escaneando alguna vulnerabilidad concreta que tiene la pinta, y realmente no está conectado mucho tiempo, desde las 23:27 hasta las 23:42 que se desconecta, pues eso, unos 15 minutos, y vemos en el firewall que tampoco ha movido mucha información. 10 megas recibidos, 11 megas enviados. De momento no ha llegado a exfiltrar, o por lo menos, bueno, no ha llegado a exfiltrar información, no ha llegado a controlar ningún equipo. Bueno, pues ese día es un día de pruebas y el atacante se va a descansar, que también tienen que descansar los delincuentes, y ya seguirá. Al día siguiente, habíamos visto que el día -2 también teníamos una conexión a la VPN. Bueno, pues si tenemos una conexión a la VPN, la tenemos que mirar. Se conecta a las 8:07
y vemos, bueno, ya lo habíamos visto, que se conecta con el mismo usuario y por el mismo método. Eso también nos da una cierta tranquilidad. Si nos ponemos a pensar, si yo fuera el atacante, la primera vez que entro, no me desconecto salvo que deje un backdoor o tenga una cierta seguridad de que al día siguiente voy a volver a conectarme. También precisamente por eso probablemente se haya conectado tan pronto, o sea, a las 11 y pico de la noche, bueno, pues se vuelve a conectar 8 horas después, no vaya a ser que me hayan pillado por algún lado y me cierren la puerta de la VPN. Pero si no dejo un backdoor en ese momento, y además ya vemos que en el día cero también volvió a entrar por la misma VPN, si sigue entrando por el mismo sitio, es muy probable que no haya dejado backdoors, ¿vale? Eso también nos sirve un poco para tranquilizar a la empresa, a la dirección, a los administradores de sistemas, etcétera, etcétera. Siempre con cuidado porque tranquilizar en exceso a veces es perjudicial. Bueno, pues vemos, a las 8:07 se conecta. Bien. Y lo primero que hace es otro escaneo a los mismos puertos, pero más amplio. Bien, sigue con su actividad. ¿Por qué paró? Pues eso, a lo mejor tenía que dormir. No, no hay un motivo claro porque no había conseguido grandes cosas. Pero lo que sí vemos es que enseguida consigue un logon type 3 a servidor 2 con usuario 2 y eso ya le da probablemente al atacante una pista más. Si os acordáis, previamente había conseguido un type 3 con usuario 3. Y aquí consigue usuario 2. ¿Y por qué digo que eso puede ser interesante para el atacante? Porque lo que se da cuenta es que usuario 2, que es el que utiliza para conectarse a la VPN, también es un usuario del dominio. Es un usuario válido en el dominio. Por lo menos el nombre. Yo, si fuera el atacante, lo primero que haría al ver eso es intentar conectarme por escritorio remoto a ver si la contraseña también me sirve, ¿vale? En este caso, por lo que sea, no lo ha intentado. Pero bueno, sigue con el escaneo y a las 8:34 nos encontramos otro logon type 3, otro posible pass de hash a servidor 2, pero ahora con un usuario administrador, con admin 2. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esto no le da credenciales, le da un hash, le da una pequeña posibilidad de mantener una conexión ahí y de acceder, pues eso, a carpetas compartidas y tal, pero no llegar a controlar el equipo, salvo que explote alguna vulnerabilidad. Vale. Y tampoco sigue mucho ese día. O sea, está 1 hora y poco conectado y se va, pues un poco con la misma información, un poco más completa, ¿vale? Ahora sí que puede intuir que tiene un usuario 2, con el que se puede conectar por escritorio remoto a algún equipo, pero no lo ha probado, lo cual ya es raro, pero bueno, probablemente contaba con que sí podía. Y también hay que tener en cuenta que de 8 a 9:20 de la mañana estamos hablando de horario de oficina en España, estos son horas locales, con lo cual a lo mejor tampoco quiso estar mucho tiempo conectado o realizar alguna prueba demasiado llamativa, ¿vale? Que pueda hacer saltar alguna alarma y terminar con el tema. Entonces, se desconecta, vemos los enviados recibidos y tampoco es mucho. Lógicamente no ha habido exfiltración porque no ha llegado muy allá, aunque bueno, sí que se ha podido conectarse a carpetas compartidas, pero bueno, sigue sin haber exfiltración. De momento, toquemos madera, la cosa no va mal. Y nos vamos al día cero. La otra conexión que conocemos es el día cero. A las 2:50 se conecta, también con el mismo usuario, también a la VPN. Insisto, eso es buena señal, ¿vale? Pero en cuestión de 3 minutos se conecta por RDP a servidor 2 y además no con usuario 2, sino con un usuario que hasta ahora no conocíamos, que hasta ahora no había salido en la partida. Usuario 1 lo llamaremos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo y cómo obtiene usuario 1?
No es que sea fundamental, pero bueno, estaría bien saberlo. Y sobre todo, lo ha conseguido en esos 3 minutos. Tiene tela. Vemos que justo antes hay varias conexiones con usuario 1 de tipo 3, de Logon Type 3. Pero sigue sin explicarnos gran cosa, ¿vale? Sí que hay vemos que se ejecuta una aplicación, vemos que hay, o sea, un ejecutable, vemos que hay alguna cosa tal, pero no nos da una explicación clara de dónde salieron las credenciales de usuario 1 para convertir un Logon Type 3 en un Logon Type 10 en un escritorio remoto. Sin embargo, lo ha conseguido. Tiramos para adelante de todas formas, vamos a ver, ahora mismo la prioridad no es saberlo todo nos interesará al final, pero ahora mismo la prioridad es saber todos los ordenadores en los que estuvo, todos los servidores o ordenadores de usuario en los que estuvo, con lo cual tiramos para adelante, nos anotamos esa duda y veremos. Bueno, pues teníamos una conexión RDP a servidor 2 a las 2:53, que ya la habíamos visto antes, con lo cual confirmada. Y hasta las 4:48, desde servidor 2, se conecta por RDP a 6 servidores con el mismo usuario que ya tiene, ¿vale? Con usuario 1. Y no solo se conecta por RDP a 6 servidores, intenta alguno más, algún servidor Linux, no le funciona, bueno, lógicamente y tal, consigue conexión a 6 servidores y no solo se conecta, sino que se copia ficheros de esos 6 servidores a servidor 2. Y ahí sí que tenemos un índice claro de que puede haber exfiltración, o por lo menos lo ha intentado, ¿vale? El proceso lo estaba haciendo. Hay que analizar esos 6 servidores. Aquí ya no voy a ir paso por paso, pero evidentemente tenemos que saber qué ha hecho en esos 6 servidores y también si desde ellos ha saltado a otros, ¿vale? Porque no tiene por qué quedarse quieto en ellos. Pero, bueno, vamos viendo. Aún así, miramos ese rango de horas y el rango de horas, digo, en el que recopila ficheros, y en el firewall ahí sí que vemos que desde servidor 2 hay conexiones HTTPS curiosas, sospechosas, desde las 3:34 hasta las 4:26, conexiones HTTPS a una IP en Holanda en las que envía algo más de 40 gigas. Vale, esto ya está clarísimo. Aquí ya no hay ningún lugar a la esperanza. Ha robado información. Ha cogido información de esos 6 servidores y la ha enviado por HTTPS, probablemente para no ser detectado o no será nada sospechoso en el firewall o porque no sepamos que no pueda saltar ninguna alarma. La ha enviado a una IP de Holanda. No es Polonia. Bueno, probablemente él tampoco estaba ni en Polonia ni en Holanda, con lo cual tampoco nos importa mucho en este caso. Desde luego, tiene toda la pinta de que sea a un servidor que él controla o que controla la organización Networker, una de dos. La parte buena, porque hay que ser siempre positivos, tenemos exfiltración, pero sabemos qué tienen. O sea, sabemos qué ficheros se ha llevado. Y eso, bueno, pues nos permite pasarle a la empresa, mira, estos son los ficheros que ha robado, estos son los ficheros que ha robado, mirar a ver cómo de importantes son y si puede ser un problema que este hombre los publique por ahí o terminen en malas manos. Bien, mientras ellos van examinando todo esto, nosotros seguimos. ¿Por dónde seguimos? Pues por donde íbamos. O sea, vamos siguiendo los rastros en los distintos servidores. Vemos que entre esas conexiones hay una conexión al controlador de dominio, ¿vale? Entre estas conexiones que se producen hasta las 4:48, una de ellas, una de las últimas, es una conexión al controlador de dominio. Al controlador de dominio con usuario 1, pero al controlador de dominio. Y luego en el controlador de dominio se pasa un tiempo haciendo cosas.
Y en concreto, lo que vemos es que, y lo vemos, en este caso lo vemos en la MFT, en el controlador de dominio ejecuta un ejecutable, valga la redundancia, cuya ejecución dura desde las 4:47 hasta las 4:59. Aquí no os lo puse, pero unos minutos después aparece un fichero de texto, probablemente con los resultados, que no podemos ver porque lo ha borrado. El ejecutable también lo ha borrado, pero ese sí lo podemos recuperar, con lo cual podemos mandar que algún compañero lo analice. Y vemos que un rato después, a las 5:33, quizá demasiado tiempo, pero probablemente esté conectado, hay un escritorio remoto con un usuario administrador, con admin 2. Vale, aquí pasa otra cosa curiosa y de la que también deberíamos aprender algo. Y es que fijaros que tiene usuario 1 por lo menos desde las 2:53 tiene las credenciales de usuario 1. Y aparte de que no se queda quieto, se pasa hasta las 5:30 intentando escalar privilegios para obtener un usuario administrador, para obtener admin 2. Y sin embargo, por lo que nos dicen en la empresa, usuario 1 también es administrador del dominio. ¿Y por qué digo que de aquí debemos aprender algo? Bueno, porque una de las millones de recomendaciones habituales de siempre, desde hace 1000 años, y que no cumple, iba a decir ninguna empresa, bueno, muy pocas empresas cumplen, es no llamar a los administradores con nombre de administradores. O sea, no llames al administrador root, no lo llames admin, administrador, coño, llámalo Pepito y así por lo menos despista, ¿vale? Esas son de estas cosas tontas, bueno, no solo el nombre, sino que si puedes crear un administrador nuevo y eliminar el viejo mejor para que tampoco tenga el identificador. Pero bueno, estas cosas, por lo que sea, no se suelen seguir demasiado, estas recomendaciones, y ya veis que, hombre, no nos ha librado del ataque, pero ha tenido al atacante unas horas entretenido intentando escalar privilegios cuando desde el primer momento o casi tenía un usuario que era administrador del dominio. Eso, por suerte, el atacante no se dio cuenta a tiempo porque probablemente la cosa hubiera podido ser mucho peor, pero bueno, pues tenemos un problema con la gestión de credenciales, con la gestión de identidades. Por otro lado, acordaros, la mayor parte de las cosas que ha conseguido las ha conseguido con algo parecido a un pass de hash y las ha conseguido aparentemente por un mal uso de los usuarios en tareas batch y sobre todo en tareas batch a través de la red. Es muy peligroso sobre todo utilizar administradores de dominio, pero bueno, cualquier usuario con exceso de privilegios en tareas a través de la red, porque cualquiera que esté monitorizando, esnifando tráfico o lo que sea, o la RAM, nos puede pillar esas credenciales o por lo menos el token, ¿vale? Bien, seguimos adelante. Ya sabemos que llegó al controlador de dominio, ya sabemos que a las 5:33 tiene un administrador de dominio, aunque ya lo tenía de antes, y ya con esas credenciales vuelve a conectar a los 6 que ya había conectado y también a servidor 2 y también al controlador de dominio y a 21 servidores más. Con lo cual ya sabemos que hay un montón de servidores en los que ha estado el intruso. Ya sabemos que se ha movido por toda la empresa como ha querido. Por suerte no había no había ordenadores de usuario porque no había ninguno encendido. Esa es la parte buena. Probablemente tampoco hubiera podido ser mucho peor porque lo fundamental estaba en los servidores. Entonces, bueno, analizamos todos estos servidores, vamos paso por paso. Vemos que no ha saltado a ninguno de ellos. Básicamente se ha movido entre servidor 2 y controlador de dominio y desde servidor 2
ha sido desde el que ha conectado a todos los demás. Tampoco sabemos por qué no ha conectado a los demás desde su propio equipo, pero bueno, podría haberlo hecho y para nosotros hubiera sido más difícil, digamos, rellenar los huecos. Pero bueno, lo ha hecho así y genial. Tenemos casi todos los datos. En controlador de dominio, aparte de ejecutar el NetScan Fresh, nos encontramos con un fichero de PowerShell poco después que también nos encontramos con que lo tenemos ahí. Y esa es la otra parte buena, ya que se le olvidó borrarlo de este servidor, hasta ahora en los demás servidores no lo habíamos encontrado, pues podemos también analizarlo. Se lo pasamos a nuestros compañeros de análisis de malware, más que nada para trabajar en paralelo. Si estamos solos en la investigación, nos toca analizarlo a nosotros todo. De todas formas, tampoco es buena, o sea, en este caso es muy útil tener un compañero para muchas cosas, pero sobre todo para análisis de malware, porque nosotros estamos in situ en la empresa y no es buena cosa ponernos a analizar malware en la red de la empresa. O sea, incluso si lo quisiéramos hacer bien, tendríamos que montarnos una sandbox o, bueno, pues oye, esto ya lo tenemos montado en la oficina y con equipos potentes y tal, y ya el compañero puede analizar eso con calma. Insisto, mientras tanto nosotros podemos hacer otras cosas. Este script de PowerShell vemos que es precisamente el script el malware de Networker. Es el script que utiliza para cifrar, generar las notas de ransomware, etcétera, etcétera. Con lo cual, también confirmamos la falta de persistencia, confirmamos de esta manera podemos por fin confirmar prácticamente todas las conclusiones a las que habíamos llegado antes. Nos queda una pequeña duda con cómo ha conseguido usuario 1 originalmente, pero bueno, pues probablemente eso, alguna conexión mal configurada, algún mal uso de las credenciales de usuario 1, que insisto, era administrador de dominio, y veíamos que había cogido el hash de Logon Type 3, con lo cual probablemente por ahí haya podido ir. Al final, cuando todo se termine, tendríamos que empezar a mirar ese detalle para intentar completar el tema. Mientras tanto, bueno, pues tampoco nos queda mucho. O sea, ya tiene todo lo que él consideraba interesante, ha robado información que para él es suficiente. Por suerte, ya os adelanto, la empresa ha analizado la información que se ha llevado y consideran que no les importa que se haga pública, no hay ningún problema, con lo cual también es una buena noticia. Entonces, en este momento ya se da por satisfecho el atacante, ya considera que lo tiene todo, probablemente considera que la empresa no se va a enterar de nada hasta el lunes, insisto, por eso lo hacen cuando lo hacen, y se da por satisfecho. ¿Y se da por satisfecho qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que comienza el cifrado, ¿vale? Se da por satisfecho en cuanto al robo de información o en cuanto al número de servidores o la calidad de los servidores a los que ha conseguido entrar. Entonces, comienza el cifrado y, como digo, utiliza un par de scripts de PowerShell, no utiliza los mismos en todos los equipos, no sé por qué, pero los va copiando equipo por equipo y lanzando equipo por equipo, no en serie, o sea, un poco en paralelo, pero sí a su ritmo porque lo hace a mano. Es decir, volvemos a lo mismo, no es un malware que se transmita, no es un gusano, no es un WannaCry, un malware que se transmita él solo a través de la red. Lo mueve el atacante a mano. Comienza el cifrado a las 5:46, termina, no lo puse aquí, pero termina un par de horas después, a las 7 o una cosa así, y todavía el atacante se queda, o por lo menos mantiene la sesión un par de horas más activa. A las 9:09 finaliza su conexión y desaparece. Volvemos a recapitular. No tenemos problema
o aparentemente no hay problema para recuperar los backups. Ya hemos empezado a recuperarlos y todo aparenta ir bien. Evidentemente, eso no quiere decir que esto se haya solucionado ya. Luego todavía normalmente siempre quedan muchos procesos de configuración, de puesta en marcha, etcétera, etcétera, pero la cosa va bien por ese lado. Tampoco tenemos necesidad de pagar porque tampoco nos interesa, primero porque pide muchísimo dinero y segundo porque tampoco nos interesa, nos importa si publica la información que ha robado. Por otro lado, precisamente por ese motivo, tampoco necesitamos negociar con él a ver si nos hace una rebaja, etcétera, etcétera. Y también, importante, confirmamos finalmente que no hay persistencia y que si le cerramos la puerta por la VPN SSL no va a poder volver a entrar, o por lo menos no va a poder volver a entrar de forma prevista. Podrá volver a intentar atacarnos otro día y a lo mejor encuentra otra entrada, pero no tiene nada previsto para seguir entrando. Con lo cual ya podemos, digamos, tranquilizarnos completamente. El equipo de recuperación está trabajando a tope y nuestro trabajo como forenses ya se limita a pequeños matices, pequeños detalles que haya que ir rellenando algún hueco, por ejemplo, cómo consiguió usuario 1, pero bueno, y luego ayudar en lo que podamos, escribir el informe y presentarlo, ¿vale? Es un poco lo que nos queda en la parte forense. Nuestro trabajo ya está bastante terminado. Y lecciones aprendidas. Evidentemente, o no tan, no sé si es tan evidente, pero en respuesta a incidentes, os lo decía al principio, no solo vamos a escribir un informe del incidente tiene que relatar todo lo que ha hecho el atacante, todo lo que ha pasado, por qué ha pasado, cómo lo ha conseguido, etcétera, etcétera, sino que también se suele hacer un informe de recomendaciones. Y en ese informe de recomendaciones, pues lo que hacemos es, bueno, pues el atacante ha entrado por aquí, el consejo es tapar esa puerta, ¿vale? Básicamente, en resumen, sería esto. Pero también ha conseguido escalar privilegios de esta manera o ha encontrado credenciales de esta manera, y los consejos asociados a todo esto. Y a mayores, por lo menos en mi caso, pues aunque no tenga nada que ver con el incidente en sí, aunque el atacante no haya aprovechado otras vulnerabilidades que pueda haber en el sistema, si encontramos otras vulnerabilidades o otras cosas que estén mal, pues también aprovechamos para ponerlas en el informe de recomendaciones. Si la empresa de todo esto puede sacar el beneficio de mejorar sus sistemas de manera más o menos fácil, pues mejor. No es el momento de hacer normalmente un análisis de vulnerabilidades o un pentesting o tal, ya nos lo ha hecho el atacante, ya nos ha hecho un pentesting muy bueno, ya sabemos que somos vulnerables. Se trata de cerrar lo que hemos visto lo más posible y ya sí que hacer planes para el futuro de otro tipo de cosas. No os voy a poner el informe de recomendaciones entero, pero por lo menos las cosas más obvias. O sea, primer punto y no el más importante, o sí, pero vamos, desde luego, importantísimo. Mantener actualizado todo. Todo el sector está harto de decir que tenemos que actualizar los sistemas, instalar parches, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Y no digo que este sea el caso, pero sí que te lo encuentras en muchísimas empresas. El problema es que los planes de actualizaciones, etcétera, etcétera, o de parcheo, se limitan normalmente a los ordenadores, servidores, ordenadores de usuarios, etcétera, etcétera. Y muy pocas empresas prestan atención a que los firewalls también hay que actualizarlos, los routers también hay que actualizarlos, los switches también hay que actualizarlos. Y, hombre, no todos son igual de críticos, pero, por ejemplo, en este caso el firewall fue totalmente crítico, fue la puerta de entrada. Entonces, mantener actualizado todo y si no se puede todo, por lo menos lo más importante, y en lo más importante no nos podemos olvidar
de nuestro perímetro, ¿vale? Firewalls, puntos de acceso Wi-Fi, todo lo que signifique elementos con los que se pueda contactar desde el exterior, tienen que estar lo más seguros posible. Y si precisamente el elemento que nos tiene que mantener seguros, como es el firewall, es el que tiene la vulnerabilidad más gorda, pues hacemos un pan con unas tortas. O sea, no nos sirve de mucho todo el esfuerzo. Por supuesto, los servidores, etcétera, etcétera, también, ¿vale? No digo que no. Lo que pasa es que de eso, pues a lo mejor hay más conciencia y las empresas se esfuerzan más por esa vía. Bueno, se esfuerzan por la vía de Windows, que también dejan un poco de lado a veces los otro tipo de sistemas, sobre todo Linux. Pero bueno, en este caso no ha sido un problema, pero bueno, también hay que tal. Luego, uso del cifrado. Tampoco sería un problema si el firewall hubiera estado actualizado. No pasa nada por tener una VPN por SSL, pero tampoco cuesta nada tener una VPN un poco más segura. Y hoy por hoy, una VPN con algoritmos de cifrado potentes, que puede ser en SSL, pero bueno, yo recomendaría IPsec. Y sobre todo, si es una VPN interna de la empresa, quiero decir, que vamos a usar entre sedes o con los empleados, hagamos certificados autofirmados que autentifiquen al dispositivo. O sea, ya sabemos que el usuario tiene un usuario y una contraseña, pero ¿por qué no autenticamos el dispositivo con un certificado digital? Si nos generamos certificados autofirmados, el coste es cero. Bueno, nunca es cero, hay que instalarlos, hay que llevar una gestión de ellos, pero no tenemos que pagar por esos certificados, con lo cual tampoco es tan costoso y el grado de seguridad que se alcanza mejora muchísimo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no hubiera podido entrar incluso con una VPN SSL y el firewall sin actualizar. Si autenticáramos el dispositivo con certificados digitales, el cliente, me refiero, el atacante no hubiera podido entrar. Ni vulnerabilidad, ni credenciales, ni leches. No hubiera podido entrar porque a su ordenador el firewall no le permitiría utilizar esas credenciales. Otra importante, u otras dos que van juntas, gestión de credenciales y credenciales con los privilegios mínimos imprescindibles. Es decir, primero, utilicemos las credenciales una para cada cosa, no reutilicemos credenciales, no utilicemos un usuario administrador para 100.000 tareas, ¿vale? Si hay un usuario administrador que lanza en remoto a través de la red una tarea en todos los servidores todas las noches, ese usuario administrador que solo tenga permisos para hacer eso. Un ejemplo muy típico y muy fácil de implementar en un Active Directory. Si tenemos un usuario administrador con permisos de inicio de sesión con un logon type 3, o sea, a través de la red, no le demos permisos de inicio de sesión interactivos, ¿vale? No tendría sentido, ni a través de escritorio remoto, ni directamente en el teclado del ordenador. Y viceversa, si tenemos un administrador o un usuario que tiene permisos de inicio interactivo, no le demos permisos de inicio como servicio o a través de la red o lo que sea. O sea, limitemos un poco este tipo de cosas porque es lo que los atacantes, yo supongo que la mayoría de vosotros estáis más acostumbrados a atacar que a defender, con lo cual sabéis a lo que me refiero, es lo que los atacantes van a utilizar. O sea, cualquier credencial que me permita ir un poco más allá de lo que debería, la voy a aprovechar si la puedo pillar. Otra importante, la segmentación de redes. ¿Os acordáis que la entrada por esta VPN SSL te permitía acceso a toda la red? Había un problema adicional que detectamos o que vimos en ese momento durante la respuesta, aunque no tuvo mucho que ver con el ataque en sí, y es que a pesar de que había segmentación de redes, a pesar de que había un segmento para
entre comillas, de meseta, otro segmento para los servidores un poco más ocultos, otro segmento para los PCs de usuarios, etcétera, etcétera, resulta que nos encontrábamos con servidores que tenían 2 y hasta 3 tarjetas de red, una en cada segmento. Con lo cual, si estás segmentando la red con un firewall de por medio y luego pones saltos de segmento en segmento sin control por ahí, con un servidor pinchado en 2 segmentos distintos, al final te estás cargando esa segmentación de redes. Es como si no la hicieras. Y eso normalmente suele ser producto de un buen diseño inicial que se va degenerando con el tiempo, ¿vale? Yo en muchas empresas me he encontrado, pues eso, una buena segmentación de redes inicial, pero en un momento dado, para evitar problemas o para no sé qué, o para facilitar algo, decide, bueno, pues a este servidor le pongo otra tarjeta de red y lo pincho en este segmento como solución provisional para salir del paso. Pero es que esas soluciones provisionales para salir del paso suelen quedarse siempre ahí. Con lo cual, al final lo que hacemos es que nuestra red vaya degenerando en algo totalmente inseguro. Y otra de las recomendaciones fundamentales, ¿vale? Para este tipo de casos es la monitorización. Bueno, la monitorización y tener preparada un poco mínimamente la respuesta, pero sobre todo la monitorización. En este caso la respuesta, por lo menos la parte de los backups la tenían bien controlada, ¿vale? Tenían backups a varios niveles, se comprobaban los backups, bueno, pues estaba más o menos bien. Pero la monitorización, bueno, pues digamos que tuvieron suerte. Es decir, tuvieron suerte de detectar esto el sábado por la mañana porque a alguien le dio por conectarse o por intentar conectarse para trabajar, etcétera, etcétera. Si no, se hubieran dado cuenta el lunes y cuanto más tardes en detectar un incidente, ya sabemos todos que más difícil es recuperarte y más problemas vas a tener. En este caso a lo mejor no hubiera pasado nada, pero a lo mejor el atacante hubiera aprovechado ese tiempo para eliminar rastros o yo qué sé, lo que sea. En cualquier caso, eso es esa noche, pero también acordaros, el atacante se conectó 2 días antes y 3 días antes, con lo cual, si lo hubiéramos detectado cualquiera de las 2 primeras veces que se conectó, hubiéramos evitado totalmente el ransomware, y la exfiltración en realidad. Hubiera tenido una entrada básica, mínima, pero no hubiera podido llegar mucho más allá. Entonces, monitorizar es difícil. Bueno, no es difícil, es caro, ¿vale? Requiere una serie de sistemas para ello, requiere sobre todo la parte más difícil de encontrar o de tener, requiere personal adecuado para vigilar esa monitorización. No digo crear un SOC, que sería lo perfecto, pero algo parecido. Por lo menos alguien tiene que mirar esos logs o ese SIEM y tiene que entender lo que está viendo y tiene que tener una cierta capacidad de respuesta. Y ese alguien tiene que estar mirando 24/7, porque el atacante no es tonto y no va a atacar cuando tú estás mirando, va a atacar fuera de horario de oficina. Con lo cual, si tienes a alguien mirando el SIEM de 8 a 5, es como si no lo tuvieras. El atacante va a entrar, pues como entró el primer día, a las 11 de la noche y a esa hora no hay nadie mirando. O sea, tienes al atacante totalmente libre hasta que el de monitorización entre a las 8 de la mañana al día siguiente. Con lo cual, importantísimo también monitorizar. Y bueno, esto es un poco toda la historia de este ataque y todo lo que os quería contar sobre el análisis forense en respuesta a incidentes. Aquí tenéis mi correo electrónico, tenéis mi Twitter, podéis contactar conmigo para lo que sea. Y si tenéis preguntas ahora, pues también soy todo vuestro. No sé si alguien tiene algo que comentar. Sí, Modesto. Antes, cuando estabas hablando del... Bueno, creo que se escucha doble. Vale, ya está. Cuando estabas hablando de que no se podía actualizar el firewall, preguntaba Pájaro Espino que por qué no es el momento de actualizar el firewall una vez descubierto que es vulnerable. No, no es el momento de actualizar el firewall
en el proceso de respuesta al incidente, ¿vale? El proceso de respuesta al incidente ya es suficientemente caótico y ya hay bastantes cosas que no funcionan como para arriesgarte a hacer una actualización precipitada que pueda hacer que el firewall a lo mejor deje de funcionar algunas reglas o lo que sea. A ver, actualizar un firewall de nueva generación normalmente no tiene por qué pasar nada. Y si está en alta disponibilidad, en condiciones normales, la parada que notas puede ser de 2 o 3 segundos, no mucho más. Pero claro, puede fallar la actualización y dejar de funcionar ciertas reglas o dejar de funcionar todo. Entonces, no es el momento justo durante la investigación y la respuesta al incidente. Evidentemente es una de las primeras cosas que hay que hacer en cuanto ya estemos tranquilos, ¿vale? Pero en ese momento hay que tocar lo imprescindible. Y lo imprescindible en este caso podría ser parar la VPN sin más. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo podríamos utilizar para la información recolectada? Bueno, la información recolectada lo que nos lleva es a estas conclusiones, es decir, nos lleva a qué ha hecho el atacante, cómo ha avanzado por los sistemas y, por lo tanto, qué cosas tenemos que parchear o qué cosas tenemos que securizar para que nadie pueda volver a hacer por lo menos lo mismo. Evidentemente, a lo mejor nos pueden entrar de otra manera, pero por lo menos eso mismo que no lo pueda hacer. Y por el camino, también esa información recolectada nos da, como os decía antes, otro tipo de pistas de cosas que no están bien del todo, ¿vale? Esa es un poco la forma. Si luego la cosa llega a juicio, ¿vale? Que no es el caso, pero a veces, sobre todo cuando el atacante es interno, a veces sí que se llega a identificar fue fulanito, y en esos casos sí que se puede llegar a plantear un juicio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí la información recolectada vuelve a servirnos para armar otro tipo de informe, que es el informe pericial, que va planteado de otra manera, para la acusación, ¿vale? Son los dos usos fundamentales. Luego ya una vez que todo esto pasa, evidentemente ya esa información se elimina y ya está. Si no sirve, una vez que lo utilizamos para esas dos cosas, ya no nos sirve para mucho más. ¿Algo más? Ah, mira, sí tengo aquí los comentarios. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Inline Sistemas. Espero que os guste, que os haya sido útil. Insisto, sé que no ha sido muy técnica, porque si me meto en muchas cosas técnicas no me da tiempo a contar la historia completa. Pero bueno, si queréis, ahora tenemos tiempo, si queréis alguna aclaración técnica de lo que sea, me decís, y si no, otro día estoy a vuestra disposición. No sé si todo lo que dije, no dije mucho, pero bueno, cuando hablé de MFT, de todas estas cosas, no sé si todos sabéis de qué hablo, supongo que sí. Yo creo que todos no. Todos no. Bueno, puede ser ocasión para otra charla, si queréis entrar en esos temas. Pero bueno, si tenéis algo concreto que preguntarme, también es un buen momento. Modesto, ¿me das algún Twitter o Telegram para ponerlo aquí para los que lo ven grabado te pongan las preguntas? Sí, tenéis ahí en la última diapositiva, lo que tenéis abajo es mi cuenta de Twitter y Telegram. Bueno, estoy en el grupo de la asociación de Telegram. En Telegram no sé cómo estoy. A ver, un segundo. Porque Telegram no va asociado al teléfono, ¿o sí? Creo que es igual que la arroba que tienes puesto. Vale, bueno, pues mira, pues entonces ya tenéis las dos cosas ahí. Y si no, pues a través de la asociación, cualquiera que tenga algo, me localizáis también fácil.
Bueno, pues si no hay más, Vale, en principio parece que no. Pues muchas gracias por venir, Modesto. Estuvo muy interesante la charla. me Eh, alegro. como dices, estaría interesante que vinieras en un futuro y dieras lo de un poco más técnico de el sistema de eventos de Windows y todas estas cosas técnicas. Vale, sí, hombre, son cosas, un curso forense pues es largo, pero se pueden ir a cosas muy concretas en un par de horas. Podemos explicar, por ejemplo, la MFT o el registro de eventos de Windows, incluso menos. Bueno, depende hasta qué profundidad queramos llegar, pero bueno, si vamos a temas concretos, sí, se puede, en un par de horas se pueden explicar cosas perfectamente. Bueno, para cerrar, os dejo aquí un link con toda la recopilación de todas las redes sociales de la asociación. Esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube y podéis ver las anteriores también en este mismo canal. Y nada más, parece que no hay muchas más preguntas, así que lo dejamos aquí. Ya, no sé si los dejé con las cosas muy claras o que no se enteraron de nada, pero bueno, espero que sea lo primero. Pues nada, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos por venir. Venga, muchas gracias por venir a todos. Chao.